Buenas todos y todas, bienvenidas de nuevo a nuestro canal Guerras y Geopolíticas. Hoy, 21 de enero del 2024, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes que hemos compartido en nuestro canal de Telegram. Empezamos con la primera noticia de Financial Times. Es sobre el jefe creo que es de la inteligencia ucraniana, el señor Budanov, ¿ok? Dice la noticia, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, sobre la muerte de Prigozhin. Si recordáis, Prigozhin era el jefe de la Wagner, ¿ok? Que murió en supuestamente un accidente aéreo y va a comentar sobre ello. Dice, en una entrevista con el Financial Times, dijo, no estoy diciendo que no murió o que esté muerto. Yo digo que no hay ni una sola prueba de que esté muerto. No sé si recordáis el accidente, fue en el aire prácticamente y parece ser que hubo un explosivo dentro del avión, el cual hizo pues que el avión explotase y se estrellase. No mostraron evidencia del cuerpo de Prigozhin, obviamente estaba todo súper quemado, ¿vale? No se podía identificar a los cuerpos, eso es lo que dijo el gobierno ruso, que los cuerpos estaban en un estado que era imposible identificar, por lo cual no mostraron el cuerpo de la persona, pero dicen que era él. Entonces, desde ahí salieron muchas teorías de diferentes personas diciendo que la han visto en África, en Mali, otras personas diciendo que no se creen que ha muerto. Están falseando su muerte. Es más, ya ocurrió en un pasado. Le daban por muerto y meses más tarde salió, resucitó parece ser, ¿no? Entonces, el jefe de la inteligencia ucraniana, como veis, parece ser que no se cree que Prigozhin haya muerto y tampoco dice que no sabe si ha muerto. Sin más, ¿ok? Ok, pasamos a la siguiente noticia. Como veis, son imágenes un poco fuertes, ¿ok? Os leo la noticia. Sube a 25 el número de muertos y 20 heridos tras un ataque ucraniano contra un mercado en Donetsk. Como ya sabemos, los ucranianos han estado bombardeando la ciudad de Donetsk, a los civiles, a los mercados, como han hecho el día de hoy, durante muchos años. Prácticamente desde que empezó la guerra civil en Ucrania, 2015, 2014-2015, la verdad es que han estado bombardeando sitios en los que viven civiles. Y hoy, de nuevo, como he leído, 25, el número de muertos, 20 heridos. Sigo leyendo la noticia. Entre los fallecidos hay 2 niños, mientras que entre los heridos hay al menos una niña de unos 10 años, informó TASS, citando a las autoridades locales. Y dicen, hoy los neofascistas ucranianos han bombardeado cínicamente un lugar muy concurrido de la ciudad, donde un gran número de personas pacíficas acuden en un día de descanso, expresó el alcalde en su cuenta de Telegram. Por sus fracasos en el frente han decidido vengarse despreciablemente de los indefensos habitantes de Donetsk, indicó. Y añaden una actualización que dice: Rusia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la participación del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, en relación con el bombardeo de Donetsk. Primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Polyansky. Se ha solicitado una reunión para el 22 de enero, o sea, para mañana. Vemos, esto es grave, esto es grave. Atacar a civiles es algo que no se debe hacer, a pesar de que hay otros conflictos como en Israel que se está haciendo. Entonces, las mismas personas o los mismos países que apoyan a Israel, también apoyan a Ucrania. Y parece ser que miran de lado cuando se llevan a cabo este tipo de acciones. Sin embargo, cuando lo hace Rusia, incluso se pone a presidente en la lista de buscados por la Corte Internacional, ¿no? Pero sin embargo, como vemos aquí, bueno, no vamos a ver las imágenes porque son muy gráficas, pero el número de muertos y heridos es alto para un ataque. Y bueno, la publicación dice que es debido a lo mal que les está yendo en el frente a los ucranianos. No sé si habéis escuchado, pero la verdad es que se están retirando de algunos frentes, sobre todo en Avdiivka, ¿ok? Algunos dicen que los rusos ya tienen la ciudad, otros dicen que los ucranianos se siguen retirando. Luego también tenemos a Krenki,
la cabeza puente que crearon al otro lado del río Dnieper, que prácticamente la han perdido, están capturando soldados ucranianos diariamente, los que cruzaron no pueden volver porque los ucranianos no pueden ir al otro lado del río para ayudarles, ya que los riachuelos que les llevan a su posición se han congelado, y no solo eso, sino que los rusos están aumentando la presión, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que es sobre Yemen. Como veis, tenemos una foto aquí de un niño completamente desnutrido, ¿ok? Y dice, las armas británicas y estadounidenses han estado matando a civiles yemeníes durante muchos años, provocando una de las catástrofes humanitarias más brutales que se recuerden. Pero al igual que el 7 de octubre, la historia solo comienza cuando el perpetrador se convierte en víctima. La falsa moralidad occidental es repugnante. Anónimo, ¿ok? Ya hice un vídeo hace un par de semanas en la cual expliqué la situación de Yemen, la razón por la cual el movimiento Ansarullah o los hutíes están atacando a Israel, y también me metí un poco en la historia contemporánea y en la última década prácticamente, la guerra que ha habido entre Arabia Saudí y Yemen, ¿no? En la que ambos bandos han estado luchando después de que hubiese habido una revolución en el Yemen. Pues después de esto, como expliqué en ese vídeo, se impusieron sanciones al país, ¿ok? Sanciones muy brutales, que es que no permitían entrar ni medicina y ni siquiera las organizaciones que querían entrar a ayudar a los niños desnutridos, como el que vemos en la imagen, ¿ok? Pasamos a la siguiente noticia. Ok. Zelensky regresó de Davos con las manos vacías, dice The New York Post. El conflicto ucraniano ahuyenta a los inversores de Wall Street. Zelensky, que enfrentó un infierno de guerra financiera, regresó de Davos con las manos vacías, informa el New York Post. Como señala la publicación, Wall Street ha mostrado un gran interés en invertir en Ucrania, pero la semana pasada los jefes de las estructuras de inversión más grandes del mundo, después de una reunión con Zelensky, no asumieron ningún compromiso serio. Es el conflicto ucraniano lo que impide a Wall Street abrir completamente su billetera. Y dicen, en pocas palabras, el problema es el siguiente. Los inversores saben que las nuevas empresas tecnológicas fracasadas no generarán ningún retorno sobre el capital, dice el artículo. Al mismo tiempo, como señala el artículo, durante las negociaciones a puerta cerrada, Zelensky pudo haber agravado aún más su difícil situación. Y dicen, eso significa que no habrá ninguna cantidad significativa de dinero privado en corto plazo, concluyó el New York Post. Como ya sabemos, hay parlamentarios estadounidenses que no quieren enviar dinero a Ucrania hasta que se resuelva el problema con la frontera sur de los Estados Unidos. Aquí en el meeting de Davos, que se hace un meeting con las personas más ricas del mundo y con los representantes de altos dirigentes de diferentes gobiernos de diferentes países, ¿ok? Mayoritariamente o primordialmente países occidentales. Ahí se reúnen y se hablan sobre sus agendas económicas del siguiente año o de este año, ¿no? Y se dicen muchas cosas. Este año, como el año pasado, pues obviamente pues viene Ucrania, Zelensky. El año pasado creo que hubo un montón de memes porque estaba prácticamente solo. Le tenían a un lado, o un montón de fotos de él, le pusieron hasta una escoba ahí barriendo, una mopa fregando, etcétera, de lo marginado que estaba. Pero este año le han dado un poco más de atención, pero como veis, ha vuelto a Ucrania con las manos vacías. O sea, no ha conseguido ni un contrato, no ha conseguido ni que ni una empresa se interese por invertir en Ucrania. Ya hicimos un vídeo sobre esto, sobre esta zona de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania, en la que obviamente están intentando animar a las empresas a que abran negocio en Ucrania. Y como ya dije en el vídeo, es difícil que una empresa abra negocio en un país que está en conflicto, en una guerra, ¿no? Ya que ponen en riesgo sus inversiones, porque pueden perder todo. Sobre todo una empresa que se va a dedicar a crear o a construir pues equipos que se utilicen en la guerra, por ejemplo, material bélico, ¿no? Obviamente va a ser un objetivo claro para los rusos, y posiblemente esa industria o esa fábrica dure 1 o 2 días en el país, ¿no? Ok, nos movemos a la siguiente noticia, que es sobre Donald Trump. Trump respondió de manera velada a la invitación de Zelensky a Kiev. Como ya sabéis, Zelensky
ha invitado a Trump a Kiev para hablar sobre una solución al problema de la guerra, porque ve que el gobierno de Biden prácticamente el dinero no va a llegar, se está yendo todo mucho más despacio comparado a antes y sabe que Trump tiene una alta probabilidad de ganar las elecciones, por lo cual quiere asegurarse que el siguiente presidente de los Estados Unidos al menos le pueda seguir ayudando, ¿no? Entonces invitó a Trump a Ucrania para hablar sobre ello, pero esta es la respuesta que le dio Trump. Bueno, dice la publicación, si gana las elecciones presidenciales, tiene la intención de detener la guerra en Ucrania incluso antes de su toma de posesión. Eso es lo que dice Trump. Una cosa es lo que dice, otra es lo que ocurre. Dijo, resolveremos esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania antes de que yo asuma el cargo. Conseguiré una resolución a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Resolveremos todo. Conozco a Putin, conozco muy bien a Zelensky, los conozco a ambos. Hay un baño de sangre allí, pero ahora restableceremos la paz. Y dice la publicación, además, Trump se opuso a enviar miles de millones de dólares a Ucrania y dijo que esto debería hacerlo Europa. Bueno, típico de este hombre, ¿no? Que lo hagan otros, yo no lo pienso hacer. Pero obviamente, él va a ser presidente de los Estados Unidos, un país el cual tiene una política externa que debe de mantener. Al igual que creímos que Trump no iba a comenzar guerras, Trump prácticamente aceptó la guerra de Yemen y la imagen que os he mostrado antes de ese niño prácticamente muriéndose de hambre, pues Trump aceptó eso. Permitió que Arabia Saudí llevase a cabo esas acciones contra Yemen, ¿no? No solo eso, sino que Trump prácticamente mandó el asesinato de Soleimani y ataques en Irak. O sea, obviamente no se metió en tantas guerras como, por ejemplo, la que está metiendo Biden ahora mismo, las que se metió Obama, pero no es un presidente de paz. Como él dice todo el rato, es un presidente que la guerra le interesa cuando le conviene a él, ¿no? Pero sabemos que tiene vínculos con Rusia, vende a su mujer, sus hijos, etcétera, y no le interesa tener este conflicto porque es un hombre de negocios y entiende que no están ganando absolutamente nada con el conflicto de Ucrania. Pasamos a la siguiente noticia. Ok, salto esta. Dicen, la mayoría de los expertos en Ucrania hablan de los problemas de movilización de las autoridades y los LOM progubernamentales hablan de problemas graves. El experto militar Oleg Zanov cree que el reclutamiento forzoso en el ejército puede dar lugar a protestas a gran escala en Ucrania, incluso con la participación de los propios militares, o sea, las protestas, y que la movilización debe de ser justa. Y dice, aquí tienes que empezar por ti mismo. Hay funcionarios, diputados y funcionarios de la presidencia, todo aquel que tenga hijos y familiares, ¿por qué no sirven? ¿En qué se diferencia de una persona común y corriente? ¿De qué se diferencia los hijos de un político o de la gente rica de la gente corriente? ¿Por qué ellos no van al frente? Y por eso lo envían a los ciudadanos de a pie, ¿no? El experto señaló que la noticia de la intención de reclutar 500.000 ucranianos más en el ejército ya ha provocado una salida ilegal masiva de la población ucraniana. Como ya sabéis, hemos estado compartiendo vídeo tras vídeo de gente de Ucrania intentando salir del país de cualquier forma, por los bosques, intentar ir a Moldavia, intentar ir a diferentes países y muchos están siendo pues interceptados por el ejército ucraniano, les detienen e incluso lo que hacen a muchos les envían directamente al frente, ¿no? Sigo con la publicación, dice, ha aumentado el número de viajes al extranjero y en el sistema estatal de corrupción la mitad de ellos, digamos de forma directa, condicional, son legales. Los que pueden hacerse un pasillo de documentos por sí mismos se van. De hecho, el número de inmigrantes ilegales que intentan cruzar la frontera está aumentando. Dudo mucho que el Estado hoy sea capaz de garantizar un cruce completamente controlado de la frontera estatal. No, ella no puede. ¿Ok? Y esto volverá a causar descontento social. Nuevamente habrá un deterioro del humor social en la sociedad. Por eso digo que el énfasis debería estar en motivar a la gente, en agitarla. Y hoy nuestro aparato estatal lleva a cabo una retórica antimovilización. Habéis visto los vídeos también de cómo van atrapando a gente por la calle, les meten en furgonetas, en autobuses y les llevan directamente al frente. O sea, esto es una movilización forzada. Quieren movilizar a 500.000 personas que en realidad no se quieren movilizar. Por lo cual lo que dice es que si se lleva a cabo esto de esta forma forzada, no le va a gustar al público. Es más,
Según he leído, hay un grupo de oligarcas que están en contra de Zelensky debido a esta movilización. Obviamente, posiblemente vean un riesgo a que ellos también o su familia sea movilizada, y formen parte de estos 500.000 que quiere movilizar Ucrania, ¿no? Pero bueno, os seguiremos informando sobre los problemas que está teniendo Ucrania con la movilización y como dijimos en un principio es que no vemos que esto vaya a ser posible. Siguiente noticia. Esta noticia es un poco hardcore, muestra un tractor. Ok, como veis, estos son soldados ucranianos. Lo que están haciendo es prácticamente coger a los soldados fallecidos en la guerra y meterles en lo que parece ser una fosa. Es una fosa común. Ahí al menos tenemos unos 10, 15 cuerpos, ¿ok? Le están metiendo en medio del bosque y están cubriéndolo, ¿no? Entonces, parece ser que esta es la forma en la que los ucranianos están enterrando a sus soldados fallecidos. Hay teorías que dicen que se hace de esta forma para ahorrar un poco de dinero y no pagar compensaciones a las familias. Y otros dicen, se quejan de que a estos simplemente se les da por desaparecidos y no por fallecidos. Y así el número de bajas por la parte de Ucrania disminuye, ¿no? Es más, cuando los rusos capturaron o cogieron Mariupol, había muchas de estas fosas. Muchos eran de los civiles que vivían ahí y otros eran de soldados, pues ucranianos e incluso rusos, ¿no? Pues están enterrados así de esta forma y lo que hicieron los rusos fue sacarles y ponerles en una tumba con una cruz ortodoxa cristiana y todo eso, ¿no? Siguiendo su tradición. Pero bueno. Ok, seguimos. Bueno, este vídeo es prácticamente, este vídeo muestra a un mercenario, creo que es inglés. Yeah, let's all roll open. Bueno, prácticamente están evacuando a un soldado que está herido, ¿ok? Y bueno, esta es la situación que vemos en el frente continuamente, pero la razón por la cual se ha compartido este vídeo es para que la gente vea que hay muchos mercenarios de países que forman parte de la OTAN, ¿ok? Quizá no sean soldados que estén ahora mismo en el ejército, pero es gente con experiencia del ejército, de ejércitos de la OTAN que ahora están en Ucrania. Y mucha gente debido a esto dicen que la OTAN ya está en Ucrania, sino que no lo dicen públicamente y los rusos no lo reconocen porque los soldados que se unen o los individuos que se unen al ejército ucraniano lo hacen como mercenarios, ¿ok? Ok. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, este es el bombardeo de Donetsk, desafortunadamente. Imágenes impactantes. Ok, esta noticia es interesante porque es lo que pasó en Kharkov, y como dijimos, os vamos a seguir informando sobre el bombardeo que llevan a cabo los rusos en un hotel, ¿okay? En el que había un montón de mercenarios franceses. Pues dice la publicación, debido a la muerte de 63 soldados franceses, 63, Dios mío, en vez de soldados, digamos mercenarios, debido a la muerte de 63 mercenarios franceses en Ucrania hace unos días, según nuestras fuentes, los franceses entregaron los misiles Scalp de largo alcance a los ucranianos que hoy utilizan para atacar principalmente a objetivos civiles. Ok, parece ser que les dieron estos misiles debido al ataque que llevan a cabo los rusos y parece que lo están utilizando para atacar sitios en los que hay civiles, según la publicación. Ok, seguimos. Había una publicación aquí importante. Ok, esta. Ucrania está construyendo su línea Surbikin para contrarrestar las ofensivas rusas. Ok, Surbikin. Ok, sabemos que el general ruso se llama Sudurikin. Vamos, el general Armageddon, ok. Parece ser que están construyendo una línea de defensa parecida a la rusa. ¿Sabes que cuando empezaron la contraofensiva dijimos que los rusos prepararon una línea de defensa prácticamente impenetrable? No solo impenetrable, que tenía diferentes capas, ¿no? O sea, había diferentes niveles. Podías pasar la primera línea, pero había otra, y luego había otra, y luego había otra. Y por cada línea había obstáculos, ya sean minas o ya sean estos triángulos
no sé si son de cemento que ponen, ¿ok? Y eso dificultaba el paso de vehículos pesados como tanques que son necesarios para una contraofensiva, ¿no? Y como vimos en la contraofensiva, hay un lugar que se llama Bradley Square por la cantidad de Bradleys que se destruyeron ahí dentro, y también había tanques Leopard también que se destruyeron, y parece ser que los ucranianos van a hacer algo parecido a lo que hicieron los rusos, ¿vale? Y dice la publicación, resumen del artículo. Ucrania ha reforzado sus posiciones defensivas en el norte del país en un 63% y tiene previsto construir más de 965 kilómetros de nuevas trincheras de hormigón y puestos de mando. El trabajo principal se lleva a cabo alrededor de Liman, cerca de Avdiivka y cerca de Kupiansk, con la línea principal aproximadamente a 16 kilómetros al oeste de Avdiivka. Aquí Ucrania utiliza una serie de barreras naturales formadas por lagos y ríos. En Pokrovsk se está construyendo otra línea, considerada de importancia estratégica para Rusia en el contexto de la toma de toda la región de Donetsk. Podrían crearse poderosas líneas defensivas alrededor de Chernigov, pero no se espera que se convierta en un nuevo frente. Las nuevas estructuras son similares a las que Rusia usaba anteriormente, un sistema de 3 capas de trincheras, trampas para tanques y fortalezas. Si bien las fortificaciones más fuertes ralentizarán el movimiento de las tropas rusas, también reducirán las ambiciones de Kiev de retomar el territorio ocupado. Comentario que añaden. Y obviamente es que tenemos que ver lo que ha ocurrido en esta guerra, ¿ok? Porque esto es guerra moderna, como juego, ¿no? Modern Warfare. Porque no se ha combatido una guerra, no se ha luchado una guerra así en la historia, ¿ok? Donde usáis drones para lanzar granadas, drones con explosivos que se meten en las trincheras y explotan, donde se utiliza armamento y se ataca a distancia, ¿ok? Los rusos, por ejemplo, utilizan helicópteros Alligators para lanzar misiles a miles de kilómetros prácticamente, ¿no? Y dan al objetivo, o a cientos de kilómetros, y dan al objetivo, ¿no? Entonces, es una guerra bastante difícil que ahora mismo solo Ucrania y Rusia están luchando y son los que tienen más experiencia en este tipo de guerra, ¿no? Entonces, vemos también que aquellos que defienden no están en una mejor posición. Acordaros de Bakhmut, ¿ok? Donde los ucranianos están defendiendo, en Mariupol, donde están defendiendo también, y los rusos fueron capaces de sacarles de sus posiciones, destruirles y causar más bajas a los ucranianos de las que tuvieron los rusos, que eran los que atacaban. Normalmente en la guerra, aquellos que atacan son los que tienen más bajas y los que defienden los que tienen menos bajas, ¿no? Pero obviamente los rusos tienen armamento que prácticamente destruye búnkeres, ¿ok? Destruye búnkeres. Tienen armamento que prácticamente quema la gente que está en las trincheras. Entonces, en esta guerra se ha visto que mantenerse en una trinchera no es la mejor idea, sobre todo cuando te vienen los rusos con los lanzallamas, los sistemas lanzallamas, y prácticamente queman todo lo que hay con las bombas termobáricas, ¿no? Entonces, no sé si esto va a funcionar para los ucranianos, obviamente va a ser un obstáculo más, pero quizá esto facilite el avance ruso, porque al mismo tiempo tienes que encontrar a esa gente que va a estar en esas trincheras. Muchos ucranianos simplemente abandonan sus trincheras y se van en cuanto ven a un TOS, ¿ok? Un TOS ruso que tienes garantizado que te va a quemar la posición. Entonces, seguimos a la siguiente noticia. Dice, las fuerzas aéreas del ejército iraquí lanzaron un ataque aéreo contra células terroristas durmientes del ISIS en el sector de las operaciones de Kirkuk. Y este es el vídeo. ¡Boom! Ok. Bueno, hay... este vídeo es súper interesante. Lo que hice el vídeo es que esto es un tanque ruso, ok, parece ser que había un dron ucraniano pasando prácticamente por delante del tanque y dicen que ha destruido un dron con el tanque prácticamente. Algo difícil si es que es verdad, ok, pero vemos un impacto. Ok. Siguiente noticia. Dice, los sionistas atacaron brutalmente a los texanos pro-palestinos que interrumpieron el discurso del gobernante de Texas, Greg Abbott, hace unos días. Abbott es conocido por su apoyo a Israel
y su sólida relación con AIPAC, que realizó varias donaciones para su campaña. Sabemos que en Estados Unidos, alrededor del mundo, hay protestas inmensas, ¿ok? De personas que no están a favor de lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Y no solo eso, en los Estados Unidos hay muchísimas y mucha gente que está atendiendo a estos eventos y prácticamente manifestando su oposición a lo que está ocurriendo, y como veis, esta es la forma en la que les tratan, ¿no? Obviamente, eso es un riesgo, ir a un lugar donde la mayoría de la gente apoya a la persona que está hablando, que está presentando, pues te vas a llevar prácticamente lo que te estás llevando ahí, ¿no? Aunque, bueno, cada persona tiene libertad a decir lo que quiera, pero nada te garantiza la seguridad una vez que digas lo que quieras decir, y menos una reunión tan hostil, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Aquí. Ok. El mundo echa su mirada a un nuevo foco de tensión cerca del Mar Rojo, y no tiene nada que ver con los hutíes y Estados Unidos. Somalia acusa a Etiopía de violar su integridad territorial al firmar un memorándum de entendimiento con Somalilandia, reconociendo su independencia y soberanía. Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África, al norte de Somalia, y posee un estatus de reconocimiento limitado desde 1991, cuando los clanes del norte reclamaron independizarse de Somalia. Curiosamente, a pesar de su limitado reconocimiento, Somalilandia posee su propio sistema de gobierno, moneda, constitución, y ostenta una mayor estabilidad política que la misma de Somalia. El 2 de enero, Somalia retiró a su embajador de Etiopía, un país después de que Addis Abeba, la capital de Etiopía, firmara un memorándum de entendimiento con Somalilandia que otorgaba a la nación su salida al mar del Cuerno de África. O sea, Etiopía es un país bastante poderoso en esa región, y uno de los problemas que tiene es que no tiene acceso al mar, ¿ok? Pero si Somalilandia les asegura el acceso al mar, va a ser un gran avance para Etiopía y va a jugar en su favor. Pero por otro lado, el gobierno, es que Somalia es un país que está bastante destabilizado. Hay hombres de guerra, hay diferentes facciones, al igual que tenemos en Libia. Entonces, hay un gobierno que es reconocido internacionalmente, ¿ok? Ese gobierno es el que está criticando a Etiopía por haber reconocido la independencia de este territorio, ¿no? Entonces, seguiremos informando sobre lo que va a ocurrir aquí. Con suerte, no hay un conflicto armado y esto se queda todo en, pues, una ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Ok. Uy, pasamos a la siguiente noticia. Espera, tenía una guardada por aquí. Está. Era una de las más recientes que hemos compartido. Aquí. Esto es, protestan frente a la casa de Netanyahu. Y esto lleva pasando incluso antes de que comenzase la invasión terrestre de la Franja de Gaza y los bombardeos. Esto ya pasando tiempo, ¿ok? Debido a un cambio que quería hacer Netanyahu en la ley, un cambio judicial, la población se puso en contra suya, ¿ok? Y desde que comenzó el conflicto de Gaza, parece ser que la gente se olvidó un poco de eso, pero como veis, no. Mucha gente dice que esa era una de las intenciones, desviar un poco la atención de la gente del conflicto de Gaza, perdón, del cambio judicial que quería hacer al conflicto de Gaza. Pero como veis, la gente en Israel sigue protestando porque no está feliz con su gobierno y con lo que está haciendo. Primordialmente con el hecho de que Hamás ha capturado y tiene a rehenes, los mismos rehenes que se van diciendo adiós, muchas gracias, pues Hamás sigue teniendo a esos rehenes. Israel está bombardeando sitios en los que sigue habiendo rehenes, ¿ok? Y muchos siguen en captura. Y Israel, según ellos, no está haciendo suficiente para devolverles a casa. Dice la publicación: familiares de rehenes que siguen retenidos en Gaza instalaron un campamento frente a la casa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. Un portavoz del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos informó a la prensa que no se moverán del lugar hasta que el político llegue a un acuerdo para que las personas cautivas por Hamás regresen a casa. Para que esto ocurra, tiene que haber, ¿cómo decir?, conversaciones, ¿ok? Tiene que haber un diálogo entre Hamás
y el gobierno extremo de Israel. Si esto no ocurre, los militantes de Hamas no van a permitir que ciertos rehenes vuelvan. Por otro lado, mientras haya rehenes, la justificación de seguir atacando a Palestina va a estar ahí. O sea, es un juego político que puede funcionar al beneficio de Benjamín o a su contra, ¿ok? Luego, estas personas son sus familiares y quieren volver a casa, quieren que vuelvan a casa, ¿ok? Y parece ser que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Ya hemos compartido un montón de vídeos de individuos criticando en la cara a Benjamín Netanyahu y a otros por llevar mal este conflicto, por la forma en lo que están haciendo. Hay muchos judíos que están en contra del bombardeo de Gaza. Hay muchos israelíes que están en contra del bombardeo de Gaza. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay judíos, hay organizaciones de judíos que se han opuesto completamente a lo que está ocurriendo. Incluso en el Reino Unido, creo, hay organizaciones de judíos que están en contra de la existencia del país de Israel, ya que va en contra, supuestamente, de lo que dice su Biblia, ¿no? Pero bueno, seguimos. No voy a mostrar ese vídeo. Dice, creo que este es Ron DeSantis. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está considerando retirarse de la carrera presidencial de Estados Unidos y apoyar a Trump. Confirmado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció oficialmente su retirada de la carrera presidencial de Estados Unidos. Esto ayuda muchísimo a Trump, realmente es su coleguilla y quiere que gane. No sé si habéis visto hablar de este tío, pero se expresa, parece Trump cuando se expresa. Vamos a ver si lo hace aquí. Greetings from Florida. The warmth of being home is a reminder why I've chosen public service. From joining the United States Navy and serving in Iraq, to representing the people in the U.S. Congress, and now serving as governor of Florida. And a reminder to ensure that liberated on the... No lo hace en este vídeo, porque mueve los brazos igual que Trump, como hace, hace prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, si vamos hacia arriba, el presidente Putin de Rusia y al-Sisi de Egipto darán la orden de inicio de la construcción de la central nuclear de Ed-Daba. Los presidentes de Rusia y Egipto, Vladimir Putin y Abdel Fattah al-Sisi, hablarán la próxima semana en una ceremonia en la central nuclear egipcia en construcción Ed-Daba, dijo el secretario de prensa del jefe de Estado ruso Dmitry Peskov. Estamos hablando de la participación conjunta de los dos países en la ceremonia. Hablarán y darán la orden de verter el primer hormigón, dijo el representante de Kremlin respondiendo a una pregunta sobre los planes de comunicación entre los presidentes de Rusia y Egipto. Anteriormente, el programa Moscú Kremlin Putin, del canal de televisión Rusia 1, se informó que el presidente de la Federación Rusa planea participar en la ceremonia de vertido del primer hormigón en la cuarta unidad de energía de la ED. Recordemos que la Corte Internacional pues prácticamente emitió una orden de arresto a Putin, le declararon un criminal de guerra, porque supuestamente dicen que los rusos, pues, que dijeron, secuestraron a unos niños en el este de Ucrania, pero al parecer esos niños no están siendo secuestrados, sino que están siendo llevados a Rusia porque eran niños huérfanos y les llevaban con familias rusas y sobre todo que no les bombardeasen prácticamente. Muchos vídeos que enseñaron pues eran vídeos en los que eran momentos en los que estaban bombardeando la ciudad, como este bombardeo que hemos visto en el mercado en Donetsk, y se están llevando a los niños fuera de ahí, incluso sonaba la alarma antiaérea, ¿no? Pero como veis aquí, tiene un proyecto, este proyecto ayudaría muchísimo a Egipto, obviamente. Si se crea esa central nuclear, veremos cuál será la respuesta de los países occidentales. Boom. Europarlamentario croata Mislav Kolakusic sobre la guerra contra los agricultores. Según la Unión Europea, los agricultores tienen que desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué están interfiriendo en sus dementes planes ideológicos de control total? No entiendo. Bueno, para forzar a los ciudadanos a consumir insectos y alimentos artificiales en un futuro inmediato. Bueno, esto es una crítica prácticamente, ¿no? Esto de los insectos, ya sabéis que hay algunos países que están consumiendo insectos, bueno, son libres de hacerlo, hay muchos países que lo hacen. Yo no tengo ningún problema con comer insectos, no los como, pero si la gente lo quiere hacer, muy bien. Previamente está aquí dando la cara por los agricultores y la situación actual en la que están debido a la importación de grano ucraniano sin ningún tipo de tarifas.
Ok, vayamos a Latinoamérica. Canciller de Venezuela llamó a la Unión del Sur Global. Dice, solo juntas las naciones del Sur Global podremos defender el derecho de los pueblos y las naciones a vivir en paz, afirmó hoy el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil. En su cuenta X, antes Twitter, el alto diplomático bolivariano que participa en la 19ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, con sede en Kampala, Uganda, indicó que transmitió en la reunión el mensaje fraterno, combativo y solidario del presidente Nicolás Maduro. Gil manifestó en la red social que el MNOAL está llamado a asumir su papel central, ese es el nombre de la organización. Está llamado a asumir su papel central en la lucha contra quienes propician la guerra eterna y promueven planes para frenar, entre otros, la consolidación de un nuevo mundo multipolar emergente. Como vemos, esto es importante porque hay muchos países en el mundo que han estado viviendo bajo el yugo de los Estados Unidos y los países occidentales que antes eran imperios, que tenían colonias, ¿no? Y ven un mundo multipolar como algo que les va a favorecer, porque ahora no van a tener a un país que es el hegemón, que es el que prácticamente dicta las reglas del sistema, ¿ok? Sino que van a tener a diferentes focos de poder dentro del mundo, de la escena internacional, a los que van a poder acudir o ir. O sea, va a haber un balance, y parece ser que esto le gusta, y el representante de Venezuela, el señor Iván Gil, dice que habla por parte del presidente Nicolás Maduro, pero que quiere ver esto, quiere ver un cambio, quiere ver este cambio, y solo es posible tener este cambio si todos los países del sur global, o sea, se refiere a los países que están, por ejemplo, Latinoamérica, África y algunos países asiáticos, los países del sur global se unan, ¿ok? Esto es más ideológico que geográfico, pero bueno. Ok. Hay una noticia que quería compartir con vosotros, a ver si la encuentro, porque era bastante interesante. Aquí está una de ellas. Ucrania. Klitschko teme que Zelensky se convierta en dictador. Ok. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, expresó su preocupación por el vector de desarrollo de Ucrania elegido por el presidente Zelensky. Dice, el movimiento que estamos viendo ahora no puede llamarse democrático. Esto huele a verticalidad y autoritarismo, dijo Klitschko en una entrevista con The Globe and Mail. Okay. El exboxeador le preocupa que casi no haya libertad de expresión en el país y se ha vuelto difícil expresar una opinión que contradiga la oposición del gobierno, escribe The Globe and Mail. Klitschko también cree que, precisamente debido a la política actual, los ucranianos no comprenden cuál es la situación real en el frente. Bueno, esto lleva pasando desde hace 2 años, ¿ok? No es nada nuevo. Y que le sorprenda esto ahora a Klitschko me sorprende a mí mismo, ¿ok? Y solo puede significar una cosa, y es que va a haber cambios. Va a haber cambios, y hay gente que está diciendo que posiblemente Vitaly Klitschko va a ser el nuevo presidente de Ucrania. Salió una noticia también, no podemos confirmar que sea verdad o no, quizás muy temprano aún, pero parece ser que el Zaluzny, el general, la cabeza de las Fuerzas Armadas ucranianas, le han destituido, le han quitado de su puesto, ¿ok? Parece ser que Zelensky está quitando a ciertas personas de sus puestos para asegurarse que no puedan competir contra él. Pero Klitschko sabemos que es una persona muy cercana a los Estados Unidos, muy cercana a Victoria Nuland, y les gusta, ¿ok? Entonces, veremos qué es lo que va a ocurrir, pero si recordáis la noticia de la movilización forzada que os he dicho antes, que decía este analista que las personas de Ucrania, si esto sigue ocurriendo como está ocurriendo, se van a enfadar, ¿ok? Y lo vinculáis con esto, vais a entender que está habiendo un cambio en Ucrania político, un cambio muy fuerte, que va completamente en contra de Zelensky, ¿ok? Quitar a Zaluzny, ahora se le puede culpar a Zaluzny de todo lo malo que ha ocurrido en la contraofensiva, en la guerra y el desperdicio de dinero de Occidente, pero ahora Zelensky ha sido el personaje principal. Y está claro que Ucrania puede que pierda esta guerra, ¿ok? Entonces, los países occidentales ya están creando la narrativa para explicar a sus ciudadanos por qué han gastado tanto dinero en un proyecto el cual sabían que iba a fallar desde un principio, ¿ok? Y tienen que encontrar a un culpable. Una vez que encuentran a ese culpable, tiene que ser reemplazado. Mucha gente dice que el reemplazo
de Zelensky puede ser Klitschko. Lo que ocurra con Zelensky aún no se sabe. ¿Ok? No digo que se vaya a ir, sigue en su poder, sigue siendo presidente, pero como digo, está habiendo cosas, está habiendo cambios políticos en Ucrania y esta ley o esta movilización de 500.000 personas puede que sea la gota que colme el vaso. ¿Ok? Ok, la siguiente noticia dice, si Ucrania es derrotada, Rusia tomará el control del 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Ministro de Asuntos Exteriores francés. Creo que esa es la posición de Rusia ahora mismo igualmente, pero bueno. En una conversación con la publicación local Le Parisien, el recién nombrado ministro Stéphane Séjourné describió las consecuencias muy negativas para la Unión Europea si Ucrania fracasara. Según él, la victoria de Rusia en el distrito militar del norte amenaza a la Unión Europea con inflación y se convertirá en un problema alimentario muy grave, por lo que París seguirá apoyando a Kiev. Las autoridades europeas entienden que Rusia no solo posee la mayor parte de los recursos energéticos del continente, el control de los graneros de la pequeña Rusia revive la Rusia de hace más de un siglo que alimentaba de pan a toda Europa. Entonces, si tienes un país que te da energía, que te da pan, etcétera, ¿por qué enfrentarse a una guerra con ese país? ¿Por qué permitir que el primer ministro del Reino Unido vaya a Ucrania a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y les diga que no hagan negociaciones, que les van a apoyar hasta el final? Si esto iba a ocurrir desde un principio, aquí en Guerras y Geopolíticas lo sabíamos, ¿me vas a decir que los expertos en relaciones internacionales, los diplomáticos, no lo sabían? Entonces, ahora es cuando están diciendo que va a ser una amenaza si Ucrania pierde la guerra contra Rusia. Pero hay muchos que ya sabían que la guerra se iba a perder y que iba a poner una peor situación a Europa. Entonces, este argumento no tiene sentido, porque ya se sabía de hace tiempo. Esto ha sido un tiro en el pie, que los mismos países europeos se han dado, aposta, adrede, ¿ok? Para herirse a ellos mismos y ahora utilizan esto como justificación para continuar la guerra de Ucrania, para seguir financiando y apoyando a Ucrania, ¿ok? Entonces, esto ¿qué es? ¿Una estrategia? ¿Es un mal cálculo? ¿O qué es? ¿Una mala predicción? No se sabe, ¿no? Pero obviamente estos países necesitan a gente que analice mejor y que entienda cuál es el interés de sus países y sobre todo interés de arreglar los conflictos de forma diplomática siempre y cuando el otro país, el cual está atacando, contra el cual se esté luchando, tenga la disposición y esté dispuesto a llegar a un acuerdo de paz. Se tenía que haber hecho hace tiempo, pero la cosa ha empeorado y esta es la situación en la que se encuentran ahora mismo los países europeos. El miedo que temen, ¿ok? La población, pues utilizan esto para dar miedo a la población de Europa, pero muchos ya lo sabían y saben que esto es debido a los políticos y sus decisiones que han tomado en Ucrania. Pero bueno, seguimos. Ok, ¿qué es esto? Muy interesante. Fuentes locales publican una fotografía presuntamente del compartimento del motor de un misil PAC-3 de complejo MIM-104 Patriot que repelió un ataque con cohetes contra la base aérea Al-Assad en Irak. Interesante. Estos ataques a las bases que tiene Estados Unidos en Irak y en Siria, si os dais cuenta, están forzando a los Estados Unidos a agotar sus propios recursos. Está haciendo a Estados Unidos usar sus misiles Patriot y agotarlos. Y esos misiles no van a ser enviados a Ucrania, por ejemplo, que los necesita gravemente, sino que se están usando en Siria, en Irak, en diferentes sitios donde los Estados Unidos tienen bases militares y las tiene que defender de ataques aéreos, ¿no? Quizás sea esto una estrategia o un plan, ¿ok? Ok. Y hay una noticia más que os quería enseñar. Si la encuentro, claro, posiblemente fuese de ayer. Aquí estamos. Europa quiere establecer su propio Ministerio de Defensa dentro de la Unión Europea. Ok. Esto lo dijo Jetten, que creo que es el primer ministro holandés, pero exigió esto con urgencia. Ok. Un Ministerio de Defensa dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica. ¿Ok? Es una unión económica. Si creas la Unión Europea, si creas pues un Ministerio de Defensa
y ese Ministerio de Defensa tiene el poder de dirigir las fuerzas europeas, ahí va a haber un problema con la OTAN, ¿ok? Va a haber un problema con la OTAN porque sería otra entidad que compite con la OTAN. Y esto puede llevar a la creación de un interés de los países europeos que vaya en contra de los intereses de la OTAN. Después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos vinieron con el Marshall Plan para reconstruir a Europa, dieron un montón de crédito a los países europeos, que muchos han devuelto, ¿ok?, para reconstruirse. Pero dentro de ese acuerdo estaba, uno, dividir a Berlín en dos, ¿ok?, el muro de Berlín que conocemos, y mantener un pie militar dentro de Europa. O sea, los Estados Unidos tienen un montón de bases dentro de diferentes países europeos, ¿ok? Si esto se crea, lo que estás creando ahora mismo posiblemente sea una política de guerra que pueda diferir de la OTAN, y esto es una amenaza para los Estados Unidos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos necesitaban un pie político en Europa. Y teniendo bases militares, quieras o no, y sobre todo control sobre el ejército alemán, que les dictan cuántos soldados pueden tener, etcétera, pues esto puede llevar a grandes problemas, ¿ok? Sigamos leyendo. El Ministerio de Defensa Europeo puede operar de forma independiente si es necesario. Uy, lo que os acabo de decir. Nosotros, la Unión Europea, gastamos 3 veces más que los rusos y aún así no somos capaces de defendernos. Esto es un insulto a los contribuyentes. Esto es algo de lo que ya hablé el otro día después de las declaraciones de Trump, en las que decía que si volvía a ser presidente sería el fin de los Estados Unidos en la OTAN. Con estas declaraciones de Jetten se vuelve a entrever que Estados Unidos piensa volver a empujar a una guerra a Europa y Rusia. Pero los europeos no quieren guerra, como ya demostraron los ciudadanos polacos, que empiezan a ver que son los siguientes. Me pregunto qué van a inventar para forzar a los europeos a ir a una guerra. Esto es lo que estará diciendo este tío en el vídeo. Pero sí, según él, los europeos no quieren una guerra, pero la OTAN está empujando a una guerra, posiblemente entre Europa y la Federación Rusa, ¿ok? Está claro que los países que están al borde no quieren una guerra con Rusia, sobre todo esos pequeños países, ¿ok? Lituania, Estonia, tenemos ahí a Polonia, esos van a ser los primeros en ser atacados por los rusos y invadidos, si es que ocurre una guerra, porque los rusos no tienen ganas ni es que no quieren eso, ¿vale? Se preparan por si acaso, pero no va a ocurrir por su parte. Entonces, si ocurre esa guerra, esos países que están en los bordes, los países escandinavos también, saben que van a ser los primeros en ser atacados, por lo cual no quieren una guerra con Rusia, no necesitan una guerra con Rusia. Entendemos que los ejércitos ahora mismo que tienen los países europeos son ejércitos policiales, o sea, no tienen experiencia en verdadera guerra, ¿ok? Como lo está teniendo ahora mismo Ucrania. Se podría decir incluso que Ucrania era el ejército mejor preparado que tenía Europa. O sea, si excluimos Rusia, era el ejército más preparado que tenía Europa, ¿ok? Pero los ejércitos que tienen ahora mismo el resto de los países de la Unión Europea, no veo que tengan la capacidad de poder detener a Rusia sin el apoyo de los Estados Unidos y otros países. Ok. Vamos a ver la última noticia. Uy, no la encuentro. Creo que es de ayer la que quería compartir con vosotros, vosotras. Pero bueno, creo que hemos repasado las noticias más importantes del día de hoy. Y ayer ya os di un resumen de lo que ocurrió ayer, lo más importante. Con suerte mañana o pasado mañana os haré otro resumen de lo ocurrido. Pero vamos, la noticia que quería compartir era algo que sobre África, sobre los ingleses. Enseñaba la opresión que llevan a cabo con los Mau Mau y cómo continuamente dicen que los ingleses dieron democracia, avance social, avance financiero y económico a los países que eran sus antiguas colonias. Pero obviamente si ves el trato que dieron a sus antiguas colonias era un trato humillador, era prácticamente pues eso, imperialismo, etcétera. Quiero enseñaros esto también. Aquí. Ok. Esta es la famosa embarazada del hospital de Mariupol que la prensa occidental usó sin su permiso, ok, usó para su propaganda. Mariana
Vishermiskaya, ¿okay? Está ahí firmando la candidatura de Putin a la presidencia. Como ya sabéis, ahora es parte de la Federación Rusa, donde ella vive, y está firmando eso. Con suerte esta chica ha sobrevivido, no la han capturado los ucranianos porque hizo un Telegram y empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, después se le hizo una entrevista a la chica y ella misma salió en las redes sociales diciendo que la forma en la que me han presentado las redes sociales no es correcta. Es más, la versión que han dado de que los rusos atacaron a un hospital de maternidad no es correcta. Dentro del hospital había soldados ucranianos y ellos mismos fueron los que bombardearon o atacaron ese hospital y luego llamaron a la prensa para hacer imágenes y decir que fueron los rusos, según lo que dice esta chica, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el uso de la propaganda que todos los periódicos occidentales utilizaron, pues resulta que era una mentira, ¿no? Y quería mostrar esto porque es importante. Es importante, a veces tenemos canales que confiamos muchísimo porque son los canales principales que ves en la televisión, pero muchas veces dependen de fuentes, por ejemplo, en este caso de las fuentes ucranianas, que están en contra de los rusos y lo sabemos, por lo cual la información que dan no es siempre certera, no es siempre exacta, ¿no? En este caso se confundieron muchísimo, se equivocaron muchísimo y no volvieron atrás para reconocer que se equivocaron en este caso, ¿no? Pero es interesante ver esto, cómo las personas, las que consiguen sobrevivir y no ser atrapadas, salen y dicen la verdad sobre la situación en el país. Entonces, aquí llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado estas actualizaciones y que os ayuden a entender un poco más lo que está pasando alrededor del mundo en cuanto a lo geopolítico, ¿ok? Como siempre digo, seguidnos en Telegram, compartimos todas las noticias ahí. También nos podéis seguir en TikTok, que también compartimos un montón de noticias en TikTok. Tenemos una gran comunidad. Nos podéis seguir en X, antiguamente llamado Twitter, y sobre todo seguirnos aquí en YouTube. Dar like, compartir este vídeo, apoyarnos como podáis, ¿ok? Os seguiremos informando.